Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Soy Martina Siminelli, pero me gusta que me llamen Martu. Y te doy la bienvenida al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy nos inscribimos en una universidad muy especial y mortal. Basquiat nos da la bienvenida en la saga del año, Fourth Wing, o Alas de Sangre en español, de Rebeca Yarros. Un libro que no solo tiene más de 500 páginas, sino que tiene de todo. Una academia militar donde los débiles no sobreviven, dragones que eligen a sus jinetes, una protagonista aparentemente frágil, pero imparable, y un romance que literalmente quema. Para quienes todavía no lo leyeron, les cuento brevemente de qué trata. Violet Sorrengail, nuestra protagonista, siempre pensó que iba a ser escriba, pero su mamá, temida, poderosa, la general Sorrengail, la obliga a ingresar en la Academia de Jinetes de Dragones de Basquiat, un lugar del que hay dos maneras de irse básicamente: graduarse o morir. Violet no tiene la fuerza física de sus compañeros, pero sí una mente afilada y determinación que sorprende incluso a los dragones. Entre batallas, secretos del reino, enemigos que podrían ser también aliados, Violet descubre que, bueno, el verdadero poder no siempre viene de los músculos, sino también de la mente y del corazón. Y hoy vamos a ir volando por distintos puntos que hacen a la historia el gran éxito que es. Así que preparen su mate, té, café, agua, bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. Bueno, el primer punto del que quiero hablar es algo que me gustó muchísimo de este libro y que noté enseguida, que es la vulnerabilidad femenina en mundos violentos. Porque en Basquiat, como mencioné en la introducción, solo sobreviven los más fuertes. O al menos eso nos quieren hacer creer, ¿no? Estamos en un mundo donde sobrevivir depende de la fuerza física. Y Violet arranca en desventaja. Físicamente es más chica, tiene una condición física que la vuelve frágil, por decirlo de alguna manera, y vive con dolor constante. Pero creo que ahí es donde está lo brillante de este libro. Y Arrows nos muestra que la vulnerabilidad no es debilidad, es otra forma de encontrar poder. Desde el primer capítulo, Fourth Wing nos sumerge en una cultura militar brutal. La empatía es un defecto, la compasión una debilidad. Y mientras los demás confían en sus músculos o en su entrenamiento, Violet no puede depender de eso. Entonces usa la estrategia, la inteligencia y la empatía para como encontrar su estrategia y jugar con la mente de sus oponentes. Entonces, cada decisión suya demuestra que la resistencia no se mide en golpes, o no debería medirse únicamente en golpes, sino también la capacidad como de seguir de pie cuando todo el mundo te quiere ver caer. Porque, como mencioné antes, es la hija de una general. Entonces, todo el mundo la quiere ver caer, todo el mundo sabe quién es. Y tiene muchos enemigos simplemente por ser la hija de. Y Basquiat, bueno, es un entorno sumamente violento donde la muerte es rutina, literalmente, todos los días. Hay una, no le diría ceremonia, pero como una especie de, como cuando toman lista, pero en vez de tomar lista, te leen los nombres de los que murieron el día anterior. O sea, es rutina, es una rutina más. Y la empatía parece como un lujo. Pero Violet va rompiendo y rompiendo con las reglas del juego este militar y de Basquiat, mientras sobrevive sin perder su humanidad. Su humanidad va quedando intacta. O al menos, bueno, no sé si intacta per se, pero sigue manteniendo su humanidad. Contrario a muchos otros personajes que vamos viendo que la van perdiendo. Y creo que eso es algo bastante revolucionario, porque este libro está dentro de romantasy, o sea, romance y fantasía, y es un género donde la mayoría de las heroínas son físicamente invencibles y, y no sé, y son las más hermosas y las más esto, y siempre son las más esto. Y Force Wing creo que elige celebrar también la fortaleza emocional y la mente analítica
por sobre lo físico. Y creo que eso también, al menos a mí me invitó a preguntarme, y creo los invito ahora a preguntarse a ustedes, ¿qué pasa cuando la fuerza ya no se mide por el cuerpo, sino por voluntad? ¿Y cómo cambia nuestra percepción de qué es lo heroico cuando la protagonista no está buscando dominar, sino resistir? ¿Qué pasa cuando cambiamos el enfoque? Porque, a ver, ¿cómo lo pongo? Violet Sorrengale, no es que tiene una transformación mágica de un día para el otro como vemos en películas, de bueno, yo te voy a poner bajo mi ala, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a dar lecciones y de un día para el otro, wow, vas a ser la guerrera musculosa, no vas a sentir dolor, vas a poder contra todos. Wow, no. Violet no se transforma mágicamente en una guerrera así. Su cuerpo no cambia, su dolor no cambia. Lo que sí cambia es cómo lo enfrenta. Que es un poco, creo, lo que toda persona que tiene alguna condición crónica puede hacer. O sea, radical acceptance. Aceptación radical. Aceptar tu condición, lo que tenés, y avanzar con eso y no en contra de eso. El dolor, la fragilidad no van a desaparecer y no deberían desaparecer. Simplemente se vuelven parte del campo de batalla. Entonces, cada movimiento, cada caída, cada decisión tiene peso, y es por eso creo que sus victorias se sienten reales y se sienten cercanas para el lector. Es por eso que estamos ahí queriendo que Violet gane, que Violet consiga lo que quiere. Y creo que también es un acto político. Y yo sé que suelo decir que las cosas son políticas. Por un lado, porque pienso que todo es político. Pero por otro lado, porque nos muestra que la vulnerabilidad también es una forma de resistir. Porque si un mundo está glorificando la fuerza, sobrevivir en un cuerpo que duele es un acto de rebeldía en sí. Y Violet también va aprendiendo a apoyarse en sus debilidades para crear estrategias de supervivencia y usar su inteligencia como un arma. Y se da un ejemplo de esto porque cuando el resto la subestima, ella lo va convirtiendo en ventaja, como por ejemplo, voy a dar un mini spoiler que no cambia mucho, cuando por ejemplo envenena a sus contrincantes en el duelo para poder tener una ventaja física sobre ellos. Entonces ahí usa su inteligencia y la debilidad del otro, porque ella sabe cómo es sentirse débil, para su ventaja. Eso es una astucia tremenda. Y lo interesante también es cómo los instructores que quieren verla morir, los compañeros que dudan de su capacidad, incluso su propia madre la ponen a prueba constantemente. La empujan al abismo, esperando como que salte, vuele y no sé. Pero Violet no es vengativa. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? De vulnerabilidad femenina en mundos violentos. Tenés una comparación muy grande con la madre, que es la típica que no deja que nada la movilice, todo es estoica. Y Fourth Wing nos da una evolución un poco distinta. Aprende a redefinir la fuerza desde lo humano, desde lo frágil, desde lo real. ¿Y no es eso un poco lo que muchas veces olvidamos como seres humanos, como personas? Que la fuerza no siempre tiene que venir de los músculos, que a veces simplemente sobrevivir es fuerza. Creo que Fourth Wing rompe con el mito de la mujer invulnerable, porque nadie es completamente invulnerable. Nos da una protagonista que no necesita esconder su dolor para ser poderosa, y en tiempos donde se exige perfección, incluso a nuestras heroínas, eso es revolucionario. Pasamos a la siguiente parte. Y ahora, ¿por qué no hablemos de destino o elección, amor o rescate? Porque creo que desde el primer momento Fourth Wing juega mucho con la idea del destino, ¿no? Es uno de los temas más fascinantes para mí, la tensión entre lo que está destinado a pasar o lo que uno cree que está destinado a pasar en el libro y lo que los personajes deciden hacer con ello. En este universo, por ejemplo, los dragones son los que eligen a los jinetes. Las marcas determinan los poderes.
Las profecías parecen dictar el futuro, pero Violet desafía ese sistema cada vez que puede. Y ahí, creo yo, es donde entra el corazón emocional del libro. Porque quien aparece acá, su relación con Xaden Ryerson. Este conflicto, y es ahí donde entra todo este conflicto entre destino y elección, que se refleja también en su relación con él, ¿no? Porque podría haber sido, a ver, contextualizando un poco, sin dar mucho spoiler, Xaden es, así como Violet es la hija de la general, Xaden es el hijo del que lideró una eh, contrarrevolución, pero, o sea, es como el hijo de un villano, por decirlo de alguna forma. Al menos en el primer libro, ¿no? Todavía no leí el segundo, pero no importa. Me spoileé algunas cosas. Lo que importa es esto. Xaden, desde el primer momento, la odia a Violet por ser hija de. Y Violet lo odia por ser hijo de, porque gracias a su padre, su hermana, el hermano de Violet está muerto. No es un spoiler, chicos, aparece en el primer capítulo de esto. Entonces, esto es un enemies to lovers verdadero, tipo muy verdadero, con facetas, con esto, con aquello. Entonces, esto podría haber sido el típico enemigo convertido en amante, pero Yarros va más allá. Va más allá de un simple enemies to lovers, mucho más allá. Xaden no salva a Violet, Violet no salva a Xaden. Se respetan, se acompañan y sobre todo confían uno en el otro. Violet no se entrega a él por destino, se entrega por decisión. Cada paso de su vínculo es una construcción. Es una construcción de confianza, de vulnerabilidad y de entendimiento mutuo. Y no son decisiones que fueron fáciles de tomar. Porque en un mundo donde justamente la supervivencia depende de alianzas, ellos eligen ser un equipo. No porque el universo lo dicte, sino porque aprenden a sostenerse sin anularse. Y Xaden no la entrena para arreglarla, que creo que eso es un cambio muy, muy satisfactorio de ver y de leer en una novela tan popular. No la hace más fuerte él, simplemente cree en su fuerza interior. Él cree que Violet es fuerte y por eso decide ayudarla a entrenar. Eso en un mundo tan violento es un gesto radical también. Y así es como Ia Ross va transformando el cliché romántico en una exploración sobre autonomía emocional, donde el amor no es rescate, no es dependencia, es un acto de coraje compartido, donde los dos, ambas partes se van animando paso a paso a confiar el uno en el otro, a decir, bueno, esto lo cuento, esto no. Y creo que hay algo bastante lindo, muy bonito, muy hermoso, de ver cómo dos personajes cargados de trauma aprenden a confiar el uno en el otro a pesar de quién es el otro, con eso incluido. Su vínculo no se construye sobre el destino o sobre la necesidad, sino sobre una elección constante. Se eligen día a día. Y ya saben que a mí los libros me hacen preguntarme cosas. ¿Somos quienes el destino dice que debemos ser? ¿O quienes elegimos ser a pesar del destino? Quizás, probablemente, ahí está la magia de Violet y Xaden. En un mundo donde todos están atados por marcas, órdenes y profecías, ellos juntos, bueno, son libertad. Pasamos a lo siguiente. Y ahora quiero hablar de algo que me pareció súper sanador, que es el cuerpo, la identidad y la capacidad. Porque creo que uno de los aspectos más poderosos de Alas de Sangre es la representación del cuerpo. Porque Violet vive con hipermovilidad y con dolor crónico. Algo que muy rara vez se ve en la lectura que se hace así de viral, y menos aún en fantasía épica, menos aún en una protagonista. Pero el libro, o al menos esa fue mi lectura, nunca trata su condición como un obstáculo para superar, sino como una parte esencial de quién es. Y tengo que admitir que eso fue sanador en muchos niveles.
Y de hecho, Rebecca Yarros, la escritora, lo escribió mientras atravesaba problemas de salud crónicos reales, lo cual creo que dota a Violet de una autenticidad que puede incluso conmover, sobre todo a personas que no atraviesan dolor crónico ni ninguna discapacidad. El cuerpo de nuestro protagonista no encaja en el ideal de héroe, justamente por la hipermovilidad, por el dolor crónico. Pero eso no la hace menos digna de protagonismo, no la hace menos digna de deseo ni de poder. De hecho, en muchos momentos, Violet, a pesar de que no puede hacer lo que los demás hacen, es igual de valiente y es igual de protagonista. Y Alas de Sangre nos recuerda que la diversidad corporal también pertenece a los mundos fantásticos. Repitan conmigo, la diversidad corporal también pertenece a los mundos fantásticos. Y es que la representación no tiene que ser heroica ni inspiracional para ser significativa. A veces simplemente mostrar que alguien con dolor también puede ser fuerte ya es suficiente. Ya es suficiente para que el lector que está atravesando por lo mismo se sienta visto, se sienta que no es invisible, se sienta escuchado, se sienta representado. Muchas veces creo que pasamos por alto lo mucho que puede significar para alguien verse representado en los medios, ya sea gráficos, escritos, etc. Pero de verdad, pensemos las veces que vimos a alguien que se parecía a nosotros y dijimos, esta persona que por ahí es argentina logró hacer esta cosa fantástica, yo también podría hacer algo parecido. Pensemos en esas cosas. Es muy importante la representación, no lo tomemos como algo que no lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver cuerpos reales en géneros donde todo parecía perfecto? Porque la fantasía es un género donde todo parece perfecto, nadie tiene imperfecciones, la mayor imperfección es no ser la persona más linda del mundo. ¿Qué impacto tiene esos lectores también que por primera vez se sienten vistos dentro de un universo fantástico? Creo que el mensaje es muy poderoso. No solo los cuerpos reales pertenecen a la fantasía, sino que los héroes no tienen que ser invencibles ni perfectos. Pueden y deben ser frágiles. Pueden tener dolor, pueden romperse por momentos. La representación del dolor crónico en First Wing abre conversaciones necesarias. ¿Qué pasa cuando los cuerpos diversos no solo entran en espacios que siempre fueron diseñados para excluirlos, sino cómo cambia la historia cuando ese cuerpo no pide permiso para existir y simplemente existe? Violet no se convierte en heroína a pesar de su cuerpo, sino gracias a cómo lo habita. Su cuerpo no es un obstáculo, sino un territorio de autoconocimiento y, aunque no me gusta mucho esta palabra, la voy a usar, resiliencia. En una sociedad donde se idolatra lo perfecto, este tipo de personajes nos devuelven una idea mucho más honesta de qué es ser un ser humano. Pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos a otra edición de Fangirleando por ahí, ese rinconcito del podcast donde cruzamos emociones, fangirleo, libros y fanfics. Pero hoy toca soltar un poco el micrófono académico y entrar en modo fangirl, porque Fourth Wing no solo fue un éxito editorial, fue y es un terremoto en redes, especialmente con On It Storm, el tercer libro de la saga, habiendo salido este año. Así que si Fourth Wing fue una lectura intensa, entrar al fandom fue directamente un incendio para mí. Es que Romantasy, esa mezcla de romance y fantasía de la que hablé antes, está viviendo su era dorada, su época más, su pico, básicamente. Libros como Acotar, o sea, A Court of Thorns and Roses, prepararon el terreno, pero Fourth Wing creo que explotó todos los algoritmos. Y es su estandarte. Épica, emocional, sexy, adictiva. BookTok, Bookstagram, Substack, playlists, fanarts, fancast, merchandising, teorías, memes. Por cierto, qué buenos memes que vi en TikTok. El fandom no duerme, no descansa. No sé en qué momento descansan este fandom.
Y lo que me fascina de los lectores romantasy en general, no solo de yo como lectora de romantasy, porque no me impresiona nada de mí yo lectora, yo sé que soy intensa, pero lo que más me fascina de los lectores de romantasy en general es el nivel de intensidad emocional que se maneja en este fandom, ¿no? Se llora, se grita, se analiza y a veces se vive más en esos mundos que en el verdadero, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con que Romantasy no solo ofrece un escapismo, sino que permite explorar el amor, el trauma, el deseo, la autonomía femenina incluso, en escenarios donde las emociones son tan grandes como dragones y que antes estaban dominados por héroes masculinos y ahora de pronto hubo un giro y están liderados por mujeres. Es un género que nos da permiso para sentirlo todo, sin pedir permiso ni disculpas. Nos da permiso de soñar con dragones y analizar a la vez dinámicas de poder, representación y trauma. Entonces nos da lo girly y a la vez lo de empoderarse y demás. Y al final del día, eso también es feminismo, eso también es empoderador. Poder desear, emocionarse y construir comunidad alrededor de la literatura. Así que sí, el fandom de Fourth Wing no es exagerado, es apasionado. Y esa pasión también es poder. Así que si amas el romantasy, quédate tranquilo que no estás exagerando. Simplemente estás viendo una revolución literaria en tiempo real. Quédate tranquilo, todos somos parte de ella. Pasamos a la siguiente sección. Y ahora para ir cerrando, bienvenidos al Pensadero de la Escritura, ese espacio donde no solo analizamos lo que se escribió, sino cómo. Porque toda lectura es también una invitación para crear. Y hoy quiero hablarles un poco de cómo podemos planificar un universo sin perder el ritmo narrativo, a lo que, a mi parecer, Alas de Sangre logra hacer de manera magistral. Rebeca Yarros nos mete en un mundo súper complejo con jerarquías militares, poderes mágicos, razas de dragones, política, secretos, pero al menos para mí no se sintió abrumador toda esa información, porque era mucha info, pero yo no lo sentí abrumador. Ahora, ¿cómo replicamos ese efecto? Hay 3 tips. Exposición por acción, personajes como guías y equilibrio entre lo épico y la emoción. Arranquemos con exposición como acción. Por acción. No te explica cómo funciona el mundo, sino que te lo muestra. Es decir, mientras Violet, por ejemplo, intenta sobrevivir en él, te va mostrando las distintas cosas. Aprendemos con ella, no de ella. Como con las risas, básicamente. Después, personajes como guías. Cada diálogo, cada entrenamiento, cada error sirve para revelar una regla del universo. No hay un infodump, no hay o 3 párrafos explicándote las reglas del universo, sino que simplemente va pasando de forma natural. Se rompe una regla, te la explican. Fallan en el entrenamiento, te explican cómo tendría que haber sido. Hay experiencia, no hay infodump. Y después tenemos el equilibrio entre lo épico y la emoción. Esto me parece fundamental. Las batallas importan no porque sean épicas en sí, sino porque las personas que están peleando es lo que es importante. Sin vínculo emocional no hay tensión. Así que, si estás escribiendo tu propio universo, sí, créalo. Crea el sistema de magia, sé feliz. Anda a Roma con él, anda hasta Roma ida y vuelta. Hacelo enorme. Hacelo súper complejo si querés o súper simple. Pero no empieces por ahí. Empezá por las personas que van a vivir en dicho sistema de magia. Espero que te sirva. Y así, entre alas, fuego y sentimiento, llegamos al final de este episodio de Tapa Tapa. Fourth Wing nos recuerda que ser fuerte no siempre significa ser invencible, que el amor no rescata, es elección y acompaña, y que los cuerpos reales también merecen protagonizar historias más épicas. Sigan al podcast en nuestro perfil de Instagram con Pochoclos para no perderse de ningún detalle. En los comentarios de este video o usando el hashtag de Tapa Tapa Podcast en Instagram, díganme de qué libros quieren que hable.
Me pueden encontrar a mí en Instagram, Threads y Substack como martina.speaks y en TikTok como martosim7. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir al podcast en el canal de YouTube con Pochoclos para no perderte el próximo capítulo dentro de 2 miércoles a las 19 horas y compartirlo con alguien a quien le vaya a gustar. Nos vemos pronto con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.